Bienvenidos a su podcast favorito. Mi nombre es Daniel Urbano y el día de hoy abordaremos una temática de la cual poco se trata, pero que tiene mucha relevancia en nuestro diario vivir, la historia y la memoria. Para ello, me encuentro con una amiga muy querida y que nos ayudará para dirigir nuestra charla. Paula López, bienvenida. Muchas gracias, Daniel. Muy contenta de estar en este espacio que será muy enriquecedor. Por supuesto, quisiera iniciar planteándonos una pregunta. ¿Cuál es la relación que se establece entre la memoria y la historia para la construcción de la conciencia histórica y la reconstrucción de la historia, de los pasados que se quieren borrar? Creo que para responder a nuestra pregunta es necesario hacer unas aclaraciones sobre ciertos aspectos puntuales y de los cuales es preciso abordarlas según la visión de algunos historiadores reconocidos. Claro que sí, Paula. ¿Quieres iniciar tú? Sí, gracias, Daniel. Para empezar debemos comprender la historia como tal, su significado y cómo funciona. La historia se puede observar como una visión del pasado que se construye en el presente. Es imprescindible poseer una documentación y registros sobre los acontecimientos que impactan en la historia de la humanidad. Carr afirma, a través de una cita de Oxford, que la historia es la experiencia del historiador, pues la historia la construyen personas, como tú o como yo, que han dedicado su vida a estudiar la historia, a darle sentido, a hallar causas y dar orden cronológico a los denominados hechos históricos que construyen nuestro pasado. Sí, Paula. Así como tú dices, podemos encontrar en Edward Carr un gran punto de inflexión en lo que vendría siendo la historia, ya que pues él es un gran referente para los historiadores actuales. Personajes como el profesor Evans, quien explica que el historiador debe darle importancia a los acontecimientos y explicar su influencia en la historia. Por esto, muchos historiadores se han dedicado a estudiar la historia que transcurre en la segunda mitad del siglo XX, una época llena de impactos sociales que comprenden desde guerras mundiales hasta las innovaciones que ha traído la tecnología. Es entonces donde entran otros personajes, como el profesor Felipe Fernández y por supuesto Evans, que afirman que los cambios históricos son imprescindibles y que la historia, como la planteó Carr en su libro, trajo consigo una revolución en la forma de ver y analizar los acontecimientos. Sí, por supuesto. Evans nos afirma un cambio no solo en esta disciplina, sino que también hizo que tomaran más fuerza ciertas teorías que estaban olvidadas, como la teoría de la modernización. Además, más adelante Enrique Moradielos nos enseña lo importante que es la historia como la construcción de identidad, pues permite la visibilización de la cultura de varias comunidades que con el paso del tiempo historiadores se han interesado por investigar y generar un registro histórico de estas. Es por eso tan importante una historia nacional y global completamente honesta, que no tergiverse los hechos. La presencia viva del pasado hace posible el conocimiento histórico. Entonces, siguiendo con este hilo que tú estás planteando, podemos decir que los historiadores tienen un papel fundamental en la construcción de la historia. ¿O qué opinas tú, Paula? Sí, en efecto, Daniel, la labor del historiador es la más importante en la construcción histórica, pues los acontecimientos del pasado se construyen a través de los ojos del historiador. Juan Brum, en su libro Para comprender la historia, señala que es importante realizar una investigación para analizar las consecuencias de los acontecimientos y también se deben tener en cuenta unas fuentes secundarias para obtener una mayor precisión de esta información. Posteriormente, se debe realizar la localización de los datos para comprobar su autenticidad y realizar una interpretación para lograr jerarquizarlos. Es muy importante que el historiador sea completamente imparcial en su investigación. Esta es la parte más importante en la construcción de la historia, pues si bien el historiador puede tener ideologías propias, no puede imponerlas en el momento de investigar algo tan delicado e importante como lo es la historia. Asimismo, el historiador no debe ver los sentimientos como una amenaza. Los sentimientos permiten tener una visión más familiar de los hechos ocurridos. Es por eso que el historiador tiene una tarea tan difícil. Debe conocer todos los sucesos y reconocer que en la historia pueden haber varias verdades. Sin embargo, el historiador no puede generar la historia por medio de su opinión. Como lo dice el buen Carr, los hechos son sagrados, la opinión libre. Paula, ahora que mencionas que en la historia pueden existir varias verdades, me parece pertinente hacer una mención a los negacionistas, que si bien es algo que parece inconcebible en la actualidad, es una realidad. No se puede pasar por alto esto, ya que ha generado gran debate. Recordemos pues que estas posturas tuvieron su boom luego de la Segunda Guerra Mundial, por parte de algunos historiadores alemanes que trataban de esconder las verdades sobre el holocausto vivido en Auschwitz. No se puede negar el asesinato masivo de millones de personas.
Sin embargo, no solo la historia de la Segunda Guerra Mundial existe, se puede percibir en Europa, aquí en nuestro continente y por supuesto en Colombia, frente al conflicto armado. Pero este tema será abordado más adelante y para otros fines. Me limitaré en este momento a decir que la corriente negacionista, o también llamado revisionismo histórico, busca tergiversar o esconder hechos y crímenes históricos ya comprobados por asociaciones de historiadores. Esto con fines políticos en gran medida. Claro, Daniel, el negacionismo muchas veces invisibiliza a las víctimas o las revictimiza. No nos tenemos que ir tan lejos, pues aquí en Colombia hay quienes afirman que el conflicto armado no existe. Incluso en muchas ocasiones se revictimiza a aquella población afectada denominándola y clasificándola como simples migrantes. Pierre Salmon nos señala que el concepto de verdad histórica que queda en manos del historiador, cuya verdad es frágil, también se ve afectada por la prensa, que siempre busca hechos oportunos y generar un informe en torno a la ciencia de las masas, mas no parten de información verídica. Él nos afirma de nuevo lo importante que es realizar una investigación y documentarse sobre cualquier acontecimiento digno de ser recordado, para evitar la desinformación y la distorsión de la verdad histórica. Ahora, Paula, que mencionas la distorsión histórica, creo que es momento de abordar nuestro segundo tema principal. Debemos hacer mención e hincapié en un aspecto que pues se ha vuelto importante y que ha tomado relevancia actualmente en la disciplina histórica, como lo es la memoria. Ese aspecto que aprende los elementos más subjetivos de la historia, la vuelve, por así decirlo, más humana, como diría el historiador Enzo Traverso, siendo sus actores principales los testigos y las víctimas. Pues son ellos quienes vivieron en carne propia los acontecimientos, dejando huella imborrable en su vida. Por parte del testigo nos acerca elementos de conocimiento fácticos inaccesibles, que son invaluables para el proceso de reconstrucción de un acontecimiento histórico, que nos brinda una visión más cercana a los hechos. Y en las víctimas encontramos el testimonio de la parte oprimida, la historia de los vencidos, como diría Walter Benjamin. La historia obviamente no puede ir separada de la memoria, es un punto clave de ella, actualmente para escribirla. Pero sin embargo, la memoria sí puede ir separada de la historia, y asimismo se puede entender que el pasado se transforma en una memoria colectiva a partir de los relatos de las víctimas. Y no olvidemos también la importancia que ha tenido la memoria en los distintos contextos a lo largo de todo el mundo. Sin ella, la historia de los oprimidos, como diría Benjamin, no se visibilizaría. Se han propuesto diferentes tendencias en torno a la memoria en la investigación histórica, donde se considera una oposición entre la memoria o la historia, donde la memoria es un conjunto de operaciones mentales que realiza el individuo aislado de la sociedad. Entra pues la memoria colectiva, donde existen recuerdos y tradiciones en común. La memoria en esta tendencia podría generar una distorsión de la historia si esta no se puede corroborar. Por supuesto, Paula, también debemos hacer mención a otra tendencia, sustentada por los pensadores de la Escuela de Frankfurt, como Benjamin y Adorno, y esta es a la memoria como crítica de la historia, ya que según ellos son dos aplicaciones distintas del pasado. La historia tiende a ser una restauración del pasado de los vencidos, mientras que la memoria suele ser el testigo de los sobrevivientes y víctimas. Sí, no olvidemos esa tercera tendencia que habla de la memoria de historia como acción política, donde se considera la memoria como un espacio de lucha política, de resistencia, que permite a las víctimas un medio para no ser olvidadas. Pero, sin embargo, no podemos olvidar la importancia de la memoria en la historia como aspecto subjetivo de ella, y que relata la visión de los pueblos sometidos, haciendo esta visible. Bien, ahora, para poner en contexto a nuestra audiencia, frente a estos conceptos, trataremos, como lo había mencionado anteriormente, el tema de la violencia que ha acogido a nuestro país por más de 50 años. Esto desde la perspectiva de las víctimas, las cuales poco o nada tienen que ver con este conflicto armado. Escucharemos pues 3 testimonios diferentes, de distintos momentos e en distintos lugares, pero que tienen un aspecto en común: la masacre de personas inocentes en su pueblo a causa de la guerra entre grupos armados. Claro que sí, un hecho bastante desgarrador que hace visible el papel que tenían las guerrillas y los paramilitares frente a la apropiación de los terrenos cercanos a las salidas fluviales. Debemos situarnos geográficamente en Vigía del Fuerte, una región del municipio de Ojaya a las orillas del Medio Atrato, en Chocó. En 1997, el grupo FARC llegó a este lugar con la excusa de imponer orden, y durante años fueron asesinando sistemáticamente personas por varios motivos.
A mediados de abril del 2002, un grupo paramilitar intentaba establecerse en esta zona dominada por el grupo guerrillero, dando pie a un enfrentamiento que duró varias semanas. Se establecieron en la región de Bellavista, municipio cercano a Vigía del Fuerte, en la otra orilla del río Atrato. El 1 de mayo, luego de conversaciones entre los jefes de los grupos armados, las FARC intentó una toma de Bellavista por el río Atrato, dando inicio al fuego cruzado contra los paramilitares. Las personas habitantes de ese municipio se vieron en medio de los dos grupos, no teniendo más opción que resguardarse en sus hogares o los lugares religiosos, como la iglesia o la casa de las misioneras. Los paramilitares utilizaban la iglesia, donde se encontraban cerca de 300 personas como escudo. En varias ocasiones este grupo intentó ingresar a la iglesia, pero el sacerdote lo impedía. El enfrentamiento se detuvo en la noche y se reanudó el 2 de mayo a las 6 de la mañana. En un momento, alrededor de las 9 de la mañana, el grupo guerrillero inició el lanzamiento de pipetas de gas contra los paramilitares. Fueron 3 los lanzamientos. El primero estalló en una casa cercana a la iglesia, dejando solo daños materiales. El segundo cayó al lado izquierdo de la capilla, pero no estalló. Y el tercero detonó cerca al altar, dando ignición a metralletas y explosiones entre las personas que estaban tomando el desayuno a esa hora. El saldo de muertes es de más de 100 personas y decenas de heridos. Los que sobrevivieron huyeron despavoridos del lugar. Algunos se dirigieron a la selva. Otros, con suerte, pudieron tomar botes y salir del lugar. Las personas en Bojayá ya intuían y sentían cambios en el entorno, presagio de la barbarie que estaba a punto de ocurrir. En la memoria de los habitantes de esa región quedarán grabados no solo los acontecimientos, sino también las señales climáticas del momento del combate. En el día sonaban las pipetas y en la noche eran los truenos. Todas las noches cuando daban las 6 o 7 de la noche empezaba la lluvia y con esos truenos que tenían como ese mismo sonido de las pipetas, ese mismo sonido tan feo. Luego nos dicen, bueno, el ejército viene por Napipí y hubo una balacera y ese pueblo quedó vuelto nada. ¿Y ahora qué? Muy sencillo. Conclusión, o se va la guerrilla o nos vamos nosotros. Llegó la noche y otra vez el aguacero y la tronamenta. Es como si el cielo estuviera llorando la tragedia de los atrateños, como si quisiera con las lágrimas de agua limpiar la sangre de tanto inocente que hay aquí. En los habitantes de Bojayá, que presenciaron los hechos de la masacre durante y después, se encuentra una carga traumática luego de ver la forma en la que se encontraban los cuerpos de las personas masacradas. Es así como un habitante de Vigía del Fuerte brinda su testimonio de los momentos posteriores a la masacre. Vemos que viene un viejito con un muchacho, un jovencito por ahí de 15 años en una chalupita. El viejito lloraba así agachado y el muchacho lloraba y decía, los mataron a todos. El pelado era como si tuviera el cuerpo en la tierra y el alma en otra parte, porque él tenía la mirada perdida, como no sé dónde. Ahí fue cuando dijeron que habían tirado una pipeta en la iglesia y nos cogimos la cabeza y nos pusimos a llorar. Entonces empezaron a llegar botecitos con más gente que venía como más despierta y nos decían que buscáramos la manera de que paren esos combates para sacar a los heridos. La gente de acá se fue a recoger esos heridos, pero al momento otra vez se iniciaron con su disparaera y ya la gente no podía auxiliar a los que aún estaban con vida. Colombia, Valle del Cauca, 1987. El caso conocido como la masacre de Trujillo comprendió una secuencia de desapariciones forzadas, torturas, homicidios selectivos, detenciones arbitrarias y masacres de carácter generalizado y sistemático, ocurrida en los municipios de Trujillo, Río Frío y Bolívar entre 1987 y 1994. En estos hechos murieron por lo menos 245 personas. Dichos actos de violencia fueron llevados a cabo por una alianza regional entre las estructuras criminales de los narcotraficantes Diego Montoya, alias Don Diego, y Henry Loaiza, alias El Alacrán, con el apoyo de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado como la policía y el ejército. Entre los objetivos de las estrategias de terror implementadas figuran la acción contra insurgente, la ejecución de testigos para asegurar la impunidad del delito atroz, las denominadas acciones de limpieza social y la intimidación de los campesinos para lograr la apropiación de tierras para negocios no muy legales. No les bastó con la estrategia de terror, recurrieron a la tortura y a la mutilación. Los restos de los cuerpos terminaron siendo arrojados en el río Cauca. Las personas y las comunidades saben que luego de estos hechos atroces, su vida cambia completamente. Más aún cuando se percatan de la ausencia de sus hijos o de alguno de sus seres queridos. Una madre de Trujillo nos cuenta
su experiencia. Nos fuimos para una finca. Cuando empecé ese carro blanco a recoger a la gente, la Toyota blanca, a mí me duele lo que le hicieron a mis hijos. No tanto la pobreza, porque Dios lo ilumina a uno y hay vecinos buenos. Una señora que vivía ahí enseguida me dijo, ahí viene el ejército. Y yo ya no me escondo más, que me lleven. Ella dijo, mire para atrás. Y vi que llevaban a mi hijo, encapotado, todo tapado. Cuando él me vio, hizo así con la mano. Yo traté de irme detrás, pero me dijeron que no me fuera porque me pateaban. Yo dejé que siguieran. Él venía todo aporreado, andaba como cojo, y yo dije, mi hijo no anda cojo. Me van a matar a mi muchacho. La lista de las personas que sobrevivieron a aquella masacre tan atroz quizá murieron de pena moral por haber lamentado la muerte de sus seres queridos. Así escuchamos este triste relato de un padre quien perdió a sus hijos. Me tocó ver al papá de los Vargas sentado en una banca del parque, en la que queda al frente de la alcaldía. Le preguntaban, ¿y usted qué hace aquí, sentado todo el día? Mire que va a llover, que está haciendo frío y ya está de noche. Estoy esperando a mis hijos, siento que en algún momento van a llegar. Así murió, de pena moral, y se pasó muchos días, mañana, tarde y noche. Eso destruye al que lo está viviendo como al que lo está escuchando. En La Guajira, es bien sabido que grupos al margen de la ley, como los paramilitares, se han establecido por muchos años, algunos por medio de terratenientes y o comerciantes de la región, como es el caso de Bahía Portete, un lugar del municipio de Uribia, con una ubicación estratégica para el narcotráfico, cerca al puerto Bolívar. Los paramilitares, las Autodefensas Unidas de Colombia, se instalan en este lugar en 2002 por la intervención de Chema Bala, un reconocido comerciante de la región, quien los contrata para proteger su mercancía. En un principio, los paramilitares encarcelaban y amenazaban a quienes no cumplieran con sus órdenes, en especial a las mujeres líderes de la comunidad. Desde noviembre de 2003, Chema Bala advierte que al que descubra robando su mercancía será asesinado, pues está respaldado por gente muy mala, los paramilitares. A partir de ese momento, varias personas fueron asesinadas, torturadas y desaparecidas por las AUCEN, pero lo peor estaba por venir. Días anteriores a la masacre, Chema Bala, acompañado de 5 personas armadas, habían amenazado a varios de sus compradores por no pagar impuestos. Y el 17 de abril de 2004, un día antes de la masacre, llegaron 2 carros particulares y uno de las fuerzas militares, seguido de motos y varias camionetas, con hombres armados dentro. Con lista en mano, iban ubicando a los miembros de las familias Fince, quienes eran personas señaladas de robar o evadir impuestos a Chema Bala. Los hombres de las familias estaban trabajando, pues era de mañana. En cambio, las mujeres y los niños se hallaban en las casas, a donde llegaron los paramilitares, irrumpiendo agresivamente. Varias de las madres fueron sometidas, agredidas, desaparecidas, mutiladas y asesinadas. Incendiaron una camioneta en la cual se encontraban menores de 7 y 5 años de edad. Decenas de personas fueron desplazadas por este hecho que atormentó a Bahía Portete por mucho tiempo. El desplazamiento forzado y memorias de ese día evocan en María Antonia Fince, madre de una de las mujeres asesinadas, un recuerdo doloroso. Ella fue testigo de primera mano, al ver cómo los paramilitares se llevaban a su hija Margot para asesinarla. Encarna el dolor y la pena por la ausencia de sus seres queridos y la forma tan cruel como le arrebataron la vida, y hoy nos cuenta su historia. Que estamos aquí viendo a mi mamá, que estamos con sus pollitos y sus gallinas. Ella quedó así, ya no habla. Ella me decía cuando estaba consciente, el año antepasado antes de la caída, ella no habló más después de la caída. Pero cuando ella caminaba, ella me decía, ¿qué hacemos en casa ajena? Ella misma me decía, y eso que ella estaba en la casa de su nieta, pero ella decía, esta no es mi casa, ¿dónde están mis pollos? ¿Dónde están mis chivos? ¿Dónde están mis burros? A mí me da una cosa cada vez que ella decía así, que dónde estaban sus animales, que dónde estaban sus totumitas. Ella murió hablando de sus chivos y de sus gallinas. Aún así ella a veces hablaba. El año pasado les decía a los pelados, oye, anda a buscar los chivos, tú eres muy flojo, anda a buscarlos. Recordamos todo lo que era ella. Ella ya quedó muda, pero ella ya estaba pendiente de eso. Ella quedó muda, pero su pensamiento eran sus animales. En los testimonios encontramos una visión clave para la reconstrucción de los hechos, así como también los últimos instantes de personas asesinadas, como lo es el testimonio de un sobreviviente de la masacre de Bahía Portete,
y quien presenció el aberrante momento en el cual Diana, una de las mujeres guayú asesinadas y en la cual aún su cuerpo sigue desaparecido, fue raptada. Aclaro, antes de matar a Diana, ellos pasaron con ella amarrada donde el señor que vivía cerca de mi casa. Él corrió a buscarme a decirme que a Diana la llevaban atada a los alijunas, que hacía poco habían estado en su casa y que lo habían golpeado con las armas largas, pero no lo mataron, porque Diana había intervenido que lo dejaran tranquilo. Él me contó y me dijo que iba a avisarle a la demás gente. Un conflicto armado que ha durado más de 50 años en un país, que ha dejado al menos 220.000 muertos inocentes, que ha generado que al menos el 17% de la población se haya tenido que desplazar de sus casas, que ha sembrado el terror en las familias colombianas. Muertes, tragedias, sufrimiento causado por grupos paramilitares, guerrillas, la fuerza pública o incluso grupos armados que no se han identificado. Hoy las víctimas hablan y piden que el conflicto cese, que paren la violencia. En este conflicto no hay ganadores, siempre hay pérdidas. Y entonces, ¿cuál es la relación que se establece entre la memoria y la historia para la construcción de la conciencia histórica y la construcción de la historia de los pasados que se quieren borrar? Pues bien, la relación entre la memoria y la historia es de colaboración, pues sin la memoria, la historia no podría reconstruirse como una verdad. Se vería faltante la versión más relevante de los acontecimientos, la de los testigos y las víctimas. Así como desde la reconstrucción de los testimonios se puede tener una visión más amplia sobre los acontecimientos, cómo sucedieron, a quienes afectaron. Asimismo, el registro de los acontecimientos, de esa memoria histórica, permite a sus lectores y nuevas generaciones conocer su pasado, entenderlo y, lo más importante, evitar repetirlo. Cali, mayo 28 de 2007. ¿A quién puede interesar? Memoria. Escribo y te escribo, porque me niego a morir, a callar, a olvidar. Escribo y te escribo, para la memoria, para la reparación, para el perdón, mas no para el olvido. Escribo y te escribo, porque no quiero ser portadora de un corazón insaciable. No quiero ser portadora de un alma que no suspenda el baile, cuando al otro, a la otra, lo suprime la muerte. Dola.